Estamos nuevamente con ustedes, esto es UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:38. Vamos a seguir conversando ahora sobre un tema también de mucha importancia, como es la educación, y la educación en tiempos de pandemia. Es indudable que hemos tenido que adaptarnos, tanto los padres de familia, los estudiantes y los maestros, a esta situación de la educación no presencial, la educación remota, la educación virtual. Y hay un programa que el Estado está desarrollando a nivel nacional, como es Aprendo en Casa Renovado. Es el nombre que se le ha dado este año y que ya está vigente toda la semana. Desde el día lunes empezó esta programación a través de los medios de comunicación, a través de la señal del Estado, TV Perú. Vamos a conversar justamente el impacto que tiene esta educación no presencial en los niños, cómo los maestros han tenido que adaptarse a esta nueva forma de educar en una edad tan importante como es la educación preescolar, niños de 3, 4, 5 años que necesitan de ese tipo de aprendizajes, como la profesora Cintia Lázaro. Ella es maestra en la Escuela de Educación de la UPAO y también ejerce la docencia en una institución educativa pública, un centro de educación inicial. ¿Cómo está, profesora Cintia Lázaro? Bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Qué gusto. Bueno, efectivamente soy maestra en ambos ámbitos, en docencia superior y también con niños de la educación básica regular. Y bueno, es cierto que todo este cambio pues ha afectado definitivamente a todas las familias de nuestro país, ¿no? Del mundo entero en realidad. Y en nuestro país el programa Aprendo en Casa viene a ser, digamos, ese aliciente en la educación que se estaba esperando, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Entonces, este programa alberga básicamente en el nivel inicial a todos los niños del país, ¿no? Incluso tenemos instituciones privadas que también hay mucha deserción de estas instituciones o jardines privados, ¿no? Y ellos vienen a incorporarse al grupo de los, digamos, de las instituciones estatales también. Pero al ser tanta la demanda es que el Ministerio de Educación se permite hacer una alianza con las universidades e institutos de educación superior, ¿no? Y entre universidades pues tenemos al UPAO que tiene un gran porcentaje de estudiantes que ahora van a ejercer un plan de mediadoras de los aprendizajes, ¿no? De varios niños que han venido migrando de instituciones privadas y se los va a atender de esa manera, ¿no? Ellas van a hacer un trabajo de docencia prácticamente con nosotras, las asesoras de la práctica, como, digamos, para ayudarlas y orientarlas en todo este trabajo con los niños, ¿no? Y continúen ellos aprendiendo, que es el propósito finalmente, ¿no? Bien, profesora Cintia, es importante también ubicarnos en el contexto y en los objetivos que persigue la educación inicial. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la educación inicial en estos tiempos de pandemia tan difíciles que estamos atravesando ahora? Efectivamente, la educación inicial tiene propósitos bastante grandes. Estamos hablando del trabajo o la construcción de la identidad de las personas, ¿no? Entonces, esto se sabe ya científicamente que se trabaja desde las primeras edades tempranas, llamamos nosotros, ¿no? Allí es donde realmente se va construyendo la identidad, la valoración de uno mismo, la autoimagen positiva que esperamos, ¿no? La regulación emocional, todo eso, y por eso y la importancia de nuestra carrera de educación inicial, ¿no? Y justamente los jardines o las instituciones educativas de educación inicial vienen a ser ese mediador que permite que los niños finalmente construyan estos aprendizajes y se constituyan, ¿no? Como seres de derecho. Entonces, ese es el propósito fundamental de la educación inicial. Pero al tener nosotros este escenario que es totalmente distinto, ¿no? Como es el escenario virtual, definitivamente hay cosas que se tienen que reajustar, que nosotros tenemos que adaptarnos mucho al contexto de cada grupo de estudiantes, de cada estudiante, podríamos decir, ¿no? Porque bien sabemos que cada uno, pues, es un mundo, ¿no? Es una historia distinta, es un contexto distinto, es un hogar muy diferente. Entonces, los maestros ahora tienen el gran trabajo de adaptarse a eso,
para que el niño continúe aprendiendo y construyendo esa identidad positiva y teniendo un proceso de socialización también, ¿no? No solo con su maestra, sino también con sus compañeritos. Muy bien. Ahora, profesora Cintia, de el Aprendo en Casa del año 2020, que nos cogió a todos por sorpresa, a partir de ese mes de marzo, ya estamos más de un año en esta situación de la emergencia sanitaria por la COVID-19, al Aprendo en Casa recargado, que se está desarrollando en el 2021, ¿qué innovaciones de su experiencia ha hecho el Ministerio de Educación y que van a fortalecer el trabajo de ustedes como maestras de educación inicial? Sí, bien. Ministerio de Educación, por el momento, al igual que el año pasado, nos brinda una serie de herramientas para trabajar nosotros los docentes, ¿no? Una de ellas y la más conocida es el programa de televisión Aprendo en Casa, ¿no? Donde los reajustes para este año son, por ejemplo, de que tenemos nuevos actores, ¿no? Que están trabajando quizá con mayor precisión lo que los niños tienen que aprender, ¿no? Con ejemplos mucho más contextualizados a la edad de los chicos. Eso por un lado. Otro cambio dentro de este escenario es que el año pasado, por ejemplo, se brindaban las consignas en el programa de televisión, cosa que los maestros podíamos de repente contextualizar, dosificar y enviar a nuestro grupo de estudiantes, ¿no? Eso ya no lo tiene. Hoy por hoy el programa Aprendo en Casa, pero sí nos da, digamos, una idea general del tema que se está trabajando en ese día o la actividad que se va a realizar. Un segundo escenario que tenemos los maestros gracias a este programa de Aprendo en Casa es justamente una plataforma virtual, ¿no? Donde podemos nosotros descargar recursos educativos desde la planificación misma, que obviamente es un trabajo también para luego diversificar y contextualizar, ¿no? Otro tipo de herramientas que son, por ejemplo, audiovisuales, ¿no? Como cuentos, canciones, distintos videos, y también canciones MP3, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso entre literatura infantil también que se puede descargar de esta plataforma. Y esta plataforma además está dirigida no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes mismos y también a las familias. Entonces, es un buen recurso, una buena herramienta también para trabajar. Y finalmente, pues, otra herramienta que se viene trabajando desde el año pasado es la radio también, ¿no? Para zonas que son alejadas y que, pues, no gozan de repente de internet o de la señal de televisión, ¿no? Entonces, esas son las tres herramientas fundamentales. Los cambios son en cuanto a carácter de actores, ¿no? De repente el tema de planificación para nosotros los docentes, pero finalmente los escenarios son los mismos. Bien, ahora, profesora, respecto a el año pasado y este año, en el jardín que usted enseña, ¿ha habido un incremento significativo de estudiantes o deserción de parte de ellos? ¿Cómo usted podía evaluar este año que ya inició desde el 15 de marzo en relación al año anterior? Sí, hay un incremento en realidad. ¿Podría yo mencionar la institución educativa? Sí, adelante, claro. Claro, es el Jardín 1733, Mi Mundo Maravilloso, que está en Monserrate, justo frente a la UPAUCAS, ¿no? Entonces, esta institución educativa, pese a que está en este momento con temas de construcción, ¿no? Que lamentablemente todavía no se procede a eso, siempre hemos tenido bastante alumnado, ¿no? Y a pesar de la pandemia, pues, desde el año pasado no ha sido la excepción, al contrario, hemos tenido mayor demanda incluso, ¿no? Como le decía al inicio, hay muchos niños que van migrando de instituciones privadas y buscan instituciones estatales que de pronto tengan reconocimiento también, ¿no? Buscan una vacante. Entonces, sí, eso es lo que tenemos bastante. Por ejemplo, demanda. ¿usted qué aula tiene, profesora? ¿A qué niño, de qué edad usted trabaja con los niños? ¿Cuál es su sección? Yo tengo el aula Generosidad de 3 añitos, ¿no? La cantidad de niños que tengo son 20 porque justamente tengo casos de niños inclusivos. Entonces, por con habilidades norma, diferentes. Así es. Y por norma, pues cada niño inclusivo corresponde a 5 niños, ¿no? Entonces, es un trabajo también minucioso, nos apoya incluso el SANE también, ¿no? Especialistas del SANE, estamos en alianza con ellos también para poder apoyar a los niños y para que se ejerza su derecho de educación.
y también la inclusión como tiene que ser, ¿no? Y en realidad todas las instituciones estatales también son inclusivas, ¿no? Bien, profesora. Finalmente, ¿qué recomendación le daría usted a los padres de familia? Porque el padre de familia tiene un rol fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje y sabemos que hoy el padre tiene que seguir una labor de tutoría, de acompañamiento y más en los niños de educación inicial. Así es. Justamente los padres de familia, como siempre decimos los maestros, ellos son en realidad los maestros en casa. Nosotras, las maestras de educación inicial, en este caso, somos los mediadores, ¿no? Que vamos a acompañar todos estos aprendizajes, pero quien hace el rol protagónico, además del niño, es su familia. Son los adultos en casa. Y es una responsabilidad bastante grande. Yo los invitaría, en primer lugar, a que no se pierdan el programa Aprendo en Casa, ¿no? Que escuchen con mucha atención también a sus docentes, que cuando tengan dudas recurran a ellas dentro de su horario también y procurando hacer un espacio para acompañar a los niños, ¿no? No se trata tampoco de que los niños estén siempre frente a una computadora o a un celular, porque eso también es algo que nos podría jugar en contra y no les corresponde a su edad. Por eso es que las actividades son basadas en juego, con materiales diversos, pero de casa, como para no salir a comprarlos tampoco. Entonces, que escuchen mucho a sus docentes, finalmente, ¿no? Para que puedan acompañar el proceso de aprendizaje de los chicos y que confíen finalmente que jugando se aprende. Porque esa es la naturaleza del niño. Muchas gracias, profesora Cintia Lázaro, por esta información. Le agradecemos por el tiempo y ahora la oportunidad de seguir conversando, porque nos interesa mucho lo que usted en su momento dijo, esto de la educación inclusiva. Usted tiene niños con habilidades diferentes y nos gustaría más adelante hablar sobre esta educación que también es tan importante como la que reciben los demás niños en nuestro país. Muchas gracias, profesora Cintia Lázaro, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Bien, vamos a ir a una pausa, son ya las 5:50, regresamos con más información en UPAO Noticias.